Bueno, para este experimento haremos uso de una barra magnética, haremos uso de una regla, haremos uso de la interfaz universal Pasco y haremos uso de un medidor de campo magnético. Una vez sabido cuáles son los materiales que vamos a usar para este laboratorio y para poder llenar la tabla que se encuentra en el Pasco, procedemos a usar el medidor magnético en una altura en la que no haya ninguna magnitud. Posteriormente lo alineamos a la barra, en cual va a tener un material cerroso y hundimos vista previa. Bueno, empezamos a tomar la muestra cada 2 centímetros, alejando la barra del medidor. A los 2 centímetros, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10, a los 12, a los 14, a los 16 y a los 18 y por último a los 20. En cuanto a la pregunta 1, la relación que existe entre el campo magnético y la distancia es que a medida que va aumentando la distancia, va disminuyendo el campo magnético. Al estar tratando con un campo magnético, esto no es fácil de anular o alterar. Por lo tanto, al añadir o colocar una placa de plástico, esta no va a presentar una variación contundente, sino una pequeña perturbación. Porque al colocar una placa de plástico, esta aleja un poco el medidor del campo. La teoría de Weaver, donde dicha teoría nos expresa que a pesar de que un imán se parta en varios pedazos, ellas van a conservar su polaridad y el campo magnético. Un ejemplo de esto sería el imán, donde un ejemplo de que él está unido, lo partimos en 2 pedazos, ellos van a seguir teniendo su misma polaridad, donde este va a ser el sur y el norte y esto va a tener lo mismo. Bueno, con respecto a la pregunta 5 del cuestionario, los campos magnéticos se dan gracias a que los imanes presentan un polo norte y un polo sur, donde los patrones de campo eléctrico se dan desde el polo norte hacia el polo sur. Por lo tanto, se presenta que estos patrones son de forma circular y estos no tienen fin, por lo tanto vendrían siendo como en forma de bucle, ya que estos no presentan un fin, a cambio o a diferencia de los campos eléctricos que sí presentan un fin. Por lo tanto, las gráficas que nos presentan en el cuestionario van a tener un patrón de forma circular o en forma de bucle. Bueno, gracias a esta experiencia se pudo reafirmar conceptos fundamentales sobre la naturaleza de los imanes y se pudo visualizar de forma práctica la relación que existe entre los campos magnéticos y la distancia. A su vez, se pudo evidenciar o visualizar las orientaciones de estos campos con respecto a sus polos. Esto se nos evidencia o se nos reafirma gracias al uso que se le dio a los sensores de campo magnético y al ajuste de la distancia entre estos y un imán, donde se podía ver cómo la intensidad del campo magnético disminuía a medida que se aumentaba la distancia o la separación entre estos. Además, al separar los polos de cada imán, se podía ver cómo se nos arrojaba un resultado positivo o negativo, lo que nos indicaba la dirección de los campos magnéticos con respecto a sus polos. ¿Qué puedo concluir yo de esta experiencia? Bueno, en la experiencia observamos que la magnitud del campo magnético es inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que entre más lejos de donde esté el imán buscamos medir la intensidad, menor va a ser esta. También pudimos observar que el plástico no infiere o no interfiere en el campo magnético, por lo que se podría concluir por ese lado que el campo magnético hay materiales que lo pueden atravesar sin que éste interfiera con su intensidad.
El uso de herramientas como el medidor de campo magnético me han permitido visualizar y medir la intensidad del campo magnético en distintas posiciones, lo que me ayudó a entender la relación inversa entre la distancia y la magnitud del campo. Esta experiencia ha sido crucial para mi comprensión teórica en datos experimentales, permitiéndome identificar y analizar fenómenos magnéticos de manera efectiva. Gracias a esta experiencia que hicimos en el laboratorio, pudimos ver de manera práctica cómo mediante el experimento, a medida que el imán se aleja del sensor, su campo magnético disminuye. También hablamos se demostró sobre la teoría de Weaver, donde nos dicen que no importa a cuántas partes se parte el imán, ellos seguirán teniendo su polaridad.